El domingo de la cuarta semana del ciclo C del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 4, 21 al 30. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿pero no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. El relato que les acabo de leer es la continuación del Evangelio del domingo pasado. Recordemos que el pueblo, debido a los anuncios de los profetas, esperaba con ansias la llegada del Mesías. Su venida era un sueño constante y permanente del pueblo. Un sueño que se hacía más urgente en los momentos de su historia, en donde Israel era víctima de invasiones y de otras calamidades. Y mientras Jesús habla en la sinagoga de Nazaret, hacía unos 90 años que Israel estaba bajo el dominio del Imperio de Roma, viviendo toda clase de abusos, violencias y pobreza. Y a causa de esta situación, había entre el pueblo una fuerte corriente mesiánica y un intenso deseo de que llegase pronto el Mesías, cuanto antes. Y Lucas nos dice que al terminar la lectura, en donde el profeta Isaías anuncia la llegada del Mesías, Jesús dijo a sus oyentes: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Bueno, pues el Evangelio de hoy empieza con esta declaración sorprendente. Pero antes de comentarles el texto es necesario recordar que Lucas escribió su obra en torno a los años 90 después de Cristo, es decir, unos 60 años después de la muerte de Jesús. Y en tiempos en que Lucas lo hizo, había fuertes tensiones entre cristianos y judíos. No solo porque los cristianos afirmaban que Jesús era el Mesías esperado, sino principalmente porque estos habían abierto sus puertas al ingreso de no judíos al cristianismo, y eran ya muchos los paganos que se habían hecho cristianos y creían firmemente que Jesús era el esperado. Estas tensiones entre judíos y cristianos se van a reflejar en el texto de hoy de dos maneras. Primero, afirmando que Jesús es el Mesías esperado, aunque no lo parezca. Y segundo, afirmando que Él trae la salvación y la vida también para los no judíos. Veamos más en detalle la primera afirmación. Decir en su ciudad natal, en donde todos eran judíos, que hoy se cumple esta escritura que acaban de oír, fue, por decirlo menos, sumamente atrevido. Pues lo que dijo fue que Él es aquel que anunciaron los profetas, es decir, el Mesías esperado, y que Él es quien traerá a su pueblo la ansiada libertad y la paz. En un primer momento la reacción fue positiva. Dice el texto que todos le expresaron su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Se trató de una reacción de alegría por parte de todos, como si estuviesen estado esperando un grito de libertad y por fin alguien se atrevía a darlo. Pero, inmediatamente después, ellos pisan tierra. Les entra la duda y se cuestiona. ¿Pero acaso no es este el hijo de José? ¿Cómo puede ser el Mesías si lo conocemos desde siempre? Conocemos a su familia y sabemos de dónde viene. Sabemos que es un campesino común y corriente y sin medios como nosotros. Es pues imposible que pueda liberarnos y menos aún que sea el Mesías. Que no nos venga con cuentos, está mal de la cabeza. Entonces Jesús les dijo: sin duda me recitarán aquel refrán:
Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Jesús recoge el malestar que se generó por la incredulidad de su gente, citando el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y añadió otro refrán, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Estos refranes subrayan el hecho de que Jesús era muy bien conocido en su tierra y entre su gente. Los suyos lo habían visto crecer y formarse, y durante todo ese largo tiempo de crecimiento y formación, siempre se comportó como un campesino normal, y nunca dio señal alguna de ser el Mesías. No parece pues posible que lo sea, pues además, el Mesías sería un rey poderoso y triunfante, capaz de derrotar a todos los enemigos de Israel. Y Jesús era solo el hijo de José, incapaz de echar a los romanos con violencia. Sin embargo, llama la atención la referencia que Jesús hace a lo que ha hecho en Cafarnaúm. Cafarnaúm quedaba a unos 50 kilómetros de Nazaret, a orillas del lago. Y si bien Lucas no nos ha dicho que Jesús estuvo antes allí, podemos suponer que lo estuvo, y que allí hizo curaciones y milagros que dan testimonio de su mesianismo. Y parece que esto llegó a oídos de los de Nazaret. Los de Nazaret debieron desafiar a Jesús diciéndole, nos han llegado rumores de que andas haciendo signos en Cafarnaúm. Si dices ser el Mesías, ¿por qué no repites aquí esos signos para que te creamos? El hecho es que la gente de su pueblo no cree que Jesús sea el Mesías, y entonces la tarea de Lucas en lo que sigue del Evangelio será demostrarlo. Veamos ahora la segunda afirmación, que la salvación y la vida que trae el Mesías es también para los no judíos. En su defensa, Jesús hizo otra afirmación muy dura para los oídos de sus oyentes, pues no solo les dijo que Él es el esperado, sino además les dijo que el Mesías que ellos esperan no es una exclusividad judía, no es propiedad privada de los judíos. Nosotros los cristianos sabemos que el Mesías no solo vino para liberar a los judíos, sino también para liberar al mundo entero. Porque su Padre, el único Dios vivo y verdadero, es Dios de todos, y no solo de Israel. Y quiere que todos se salven y vuelvan a Él para que tengan vida. En consecuencia, el Mesías es para todos y no solo para Israel. Pero eso es algo que ciertamente no gustaba al pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús argumenta que esta verdad que anuncia se encuentra en la Escritura. Y para demostrarlo, le cita dos relatos de la Escritura que ellos conocían muy bien, pero que no habían caído en cuenta de su alcance universal. Primero, les recuerda el caso de la viuda de Sarepta, una extranjera, y les recuerda que a pesar de que en Israel hubo muchas viudas judías que pasaron hambre a causa de la sequía, la viuda de Sarepta fue la única a quien el profeta Elías ayudó. Dice Lucas, en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y en segundo lugar, les recuerda también el caso de Naamán el sirio, otro extranjero, el único que fue curado por Eliseo. Muchos profetas había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, dice Jesús, y sin embargo ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Como resultado de esta discusión con sus parientes, tuvo lugar un rechazo violento. Lucas nos cuenta que cuando sus paisanos fueron recordados del cuidado que Dios tenía hacia los no judíos, todos en la sinagoga, dice el texto, se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba el pueblo, con intención de despeñarlo. La intolerancia es la increíble reacción de los de su pueblo cuando Jesús les recuerda que Dios no solo es Padre de los judíos, sino también de los extranjeros. Es la reacción violenta de quienes no quieren escuchar otra verdad sino la suya. Es la reacción violenta de quienes no aceptan que Dios pueda actuar de maneras insospechadas,
y peor aún, de los que no aceptan que Dios desea ayudar y salvar a quienes nosotros no queremos. El relato de hoy refleja las dificultades que la primera iglesia tuvo con los judíos por haber aceptado a no judíos entre sus miembros. Pero, de no haber hecho esto la primera iglesia, hoy no estaríamos aquí. Sin embargo, por haberlo hecho, la iglesia en tiempos de Lucas tuvo muchos problemas. El rechazo es lo que siempre sufriremos cada vez que decidamos hacer lo que Dios quiere. Lucas termina su relato de una manera solemne y victoriosa. Nos dice que lo empujaron hasta un barranco con intención de despeñarlo, pero Jesús se abrió paso entre ellos y se fue. Con esto Lucas nos indica que no obstante las dificultades, y algunas de ellas de muerte, el anuncio que hace la primera iglesia de que Jesús es el Mesías y que ha venido a liberarnos del mal es una buena noticia para todos. Va a prevalecer en el tiempo y sus opositores no podrán contra ella. Entonces la pregunta recae sobre nosotros. ¿Somos de los que nos alegramos de que Jesús sea el Mesías? ¿Estamos dispuestos a dar testimonio de esto entre nuestros amigos y conocidos y en medio de nuestra familia y nuestro trabajo? ¿O somos de los que nos incomoda esta noticia porque nos exige un compromiso? Pidámosle a Dios su gracia para ser capaces de decir las cosas como son, aunque hacerlo pueda traernos algunas dificultades. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.